Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Hola profesora, buenas tardes, sí, se escucha. Bueno, les voy a pedir por favor que estén con un código, porque este es el tema más aburrido de la parte de sucesiones, y por lo menos para que no les resulte tan árido, vamos a ir viendo a ver si ustedes me pueden ayudar y yo les doy para leer algún artículo del código y así vamos haciendo un poco más de intercambio. ¿Podrá ser? Sí, no hay problema. Bueno, me gustaría que pongan las cámaras, así por lo menos nos vemos entre nosotros, salvo que tengan alguna dificultad, pero yo no estoy pudiendo ver a nadie. No, profe, hoy yo estoy en PC de escritorio, no tengo cámara. Ah, No, bueno, en la norma no bueno, hay problema, pero bueno. ¿Quién sos vos? bueno, Porque vos sos Micaela, sí, sí. Catania. Sí, de última ayudo a leer los artículos o lo que sea Bien, necesario, y pero Micaela Erregue Elena está por ahí. Y Julián Colomé. Acá estoy, doctora. Ahora la enciendo. Bueno, pónganse por un segundo en nuestro lugar. No estamos tomando asistencia, pero no tiene sentido tampoco que estén conectados si no les interesa la clase, o sea, no va a haber ninguna restricción ni ninguna sanción por eso, pero por lo menos los pocos que son, tratar de ver si se puede aprovechar en algo, porque para nosotros estar dando una clase para nadie es también complicado porque el tiempo es importante para todos. Entonces, como les decía, el tema de hoy es bastante aburrido y es el tema que si hay un sorteo nadie lo quiere agarrar, pero bueno, es un tema que tenemos que dar y ahora que hay un cronograma por días, el que le toca, le toca. El tema que voy a dar hoy es legados, es la unidad 5.5, y ustedes ya han visto algo de testamentos y saben, o habrán escuchado al menos, que los testamentos pueden contener distinto tipo de disposiciones. Fundamentalmente, la institución de heredero y otra de las, diríamos, cláusulas que puede tener un testamento es la institución de legados. El legado es una disposición testamentaria por la cual se realiza una atribución patrimonial de carácter particular a una persona específica a modo de liberalidad. Entonces, si ustedes recuerdan, la institución de heredero tiene otra intención, que es la de buscar una persona que continúe de alguna manera todas las relaciones jurídicas del causante. En cambio, en el legado se trata específicamente de una atribución particular, es decir, es un bien que se transmite a otra persona que se llama legatario. Entonces, uno tiene vocación a la universalidad y el otro es una situación de carácter particular. Estos legados, que son regalos, liberalidades, no pueden vulnerar la legítima. Es decir, ustedes recordarán que el código nuestro establece determinadas porciones para determinados herederos que son obligatorias. Es decir, ninguna persona puede disponer de esas partes existiendo los herederos legitimarios.
Ya han visto que, según el caso, las porciones son de 1/3 la posibilidad de disponer, 1/2 en otros casos, y que hay diferentes situaciones cuando se presentan herederos con discapacidad. Entonces, estas atribuciones particulares no pueden vulnerar la legítima, es decir, primero debe cumplirse la legítima, y ya vamos a ver qué pasa si algún legado está alterando o violando esa legítima, de qué manera se tiene que reducir. Y primero, antes de pagarse estos legados o entregarse estos bienes que se transmiten a modo singular a través de un testamento, primero hay que pagar todas las deudas. Y después, en segundo lugar, vienen los legados, que son cargas de la sucesión. Como les decía, y lo pide también el programa, la diferencia con otras figuras es que el heredero testamentario tiene vocación sucesoria y es el continuador de la posición jurídica del causante. Es lo que se llama sucesión en la persona. Esto viene del derecho romano, que los herederos no eran simplemente los continuadores en la parte patrimonial, sino que eran los continuadores del culto familiar. Entonces, de ahí esa continuación de la posición de la persona a la cual estaban heredando. Los legatarios son simples adquirentes de bienes, o sea, son sucesores en los bienes, particularmente en la cosa que se les está atribuyendo a partir del legado. Hay otra figura que suele aparecer también en los testamentos, que es el cargo. El cargo es una obligación que se impone por una disposición testamentaria accesoria que tienen que cumplir. Pueden ser los herederos o también pueden ser los legatarios. Es decir, se les impone, por ejemplo, yo le lego a determinada persona el restaurante de mi propiedad, con cargo de, durante 3 años, el 50% de la ganancia, destinarla al sostenimiento de un comedor comunitario, por ejemplo. Es decir, para que subsista este legado que me están haciendo, esta liberalidad, este regalo, tengo que cumplir con esa obligación accesoria que me están imponiendo. Pero siempre tiene que existir o un heredero o un legatario a quien imponerse el cargo. Por lo tanto, hay una diferencia de figura. Y otra diferencia habría que plantearla con una donación, porque en la donación también hay una liberalidad. Pero como ustedes recordarán cuando estudiaron contratos, la donación es un contrato, es un acto jurídico contractual entre vivos, es decir, no hay donaciones para después de la muerte de alguien. En el derecho romano existía la donación con causa de muerte, pero realmente era una situación muy similar a lo que es el legado, con lo cual, con el transcurso de los años, desapareció de las legislaciones el tema de la donación por mortis causa, y fue reemplazada por el legado. Entonces, el legado es una disposición de última voluntad, mortis causa, y también, como todas las disposiciones testamentarias, es revocable. Ustedes saben que un testamento yo lo puedo revocar las veces que yo crea necesaria. Me puedo arrepentir de haber Profe, perdón, otorgado... sí. ¿Se cortó justo cuando dijo la palabra, dijo revocable? Sí, Ah, el legado, como se me está, cortó, sí. sí, el legado, como está incluido dentro de un testamento, siempre tiene que estar, o sea, no hay otra forma de instituir un legado que no sea dentro de un testamento. Como los testamentos son esencialmente revocables, es decir, una persona puede hacer 25 testamentos mientras que está viva, revocando el anterior o completando el anterior. Las donaciones, en principio, no son revocables. Hay situaciones en las cuales se puede revertir la donación
si ustedes recuerdan, por determinadas circunstancias similares a los temas de indignidad que vimos hace unos días. Pero en principio, al ser un acto, hacer un contrato la donación, no hay posibilidad que una sola de las partes revierta eso. Es decir, es algo que va a permanecer salvo situaciones excepcionales. En cambio, el legado puede ser revocado y modificado todas las veces que quiera. El programa habla también de prelegado. Como esto no es un artículo del código y según por donde estudien pueden llegar a encontrarlo o no, prelegado es el legado que se hace al testador, que hace el testador a favor de un heredero. Es decir, cuando el heredero, además de ser instituido heredero, también recibe un legado, eso se llama prelegado. No, o sea, en algún momento estuvo especificado en el código, pero con la última no existe esta palabra, no la van a encontrar dentro de un artículo del código, pero un heredero también puede ser legatario, es decir, una persona en su testamento, además de instituir como heredero a alguien, le puede hacer un legado que es una transmisión a título particular de un bien en particular. ¿Está claro lo que es un legado? Doctora, ¿qué sería en título de mejora? ¿Vendría a ser el prelegado ese? No, lo que pasa es que la mejora es cuando vos tenés un heredero forzoso. Cuando vos constituís un heredero testamentario, no necesitas hacerle mejora. Pero de todas maneras, a un heredero, diríamos, legitimario, sí le podés hacer una mejora a través de un legado. Sí, tenés que aclararlo, porque según la forma de redacción se puede considerar como una mejora o no. Eso cuando ustedes vieron todo el tema de herederos legitimarios y los temas conexos, ahí habrán estudiado cómo uno tiene que aclarar específicamente si está haciendo en realidad, si eso se constituye, es una mejora o no, porque también lo podés hacer por acto entre vivos, es decir, a través de una donación, de lo que se llama vulgarmente un anticipo de herencia. Entonces, el heredero legitimario está gozando con anterioridad ya de la posesión del bien. ¿Me interpretás? Sí, perfecto, gracias. Hay dos formas de mejora. Lo podés hacer en vida, Sí. O a través de un testamento haciendo una mejora que puede ser un legado de cualquier tipo. Ya vamos a ver los diferentes tipos de legado que pueden existir. ¿Quiénes son los sujetos del legado? Los sujetos del legado son tres. Por un lado tenemos al testador, que es indispensable, porque como les decía, no hay otra forma de constituir un legado que no sea a través de un testamento. El segundo sujeto del legado es el heredero, que está obligado a cumplir el legado, que es lo que se llama en doctrina el sujeto grabado, es aquel sobre quien pesa la obligación de cumplir el legado. Y por último tenemos al legatario, que es el sujeto beneficiado por el legado. Y ese sujeto tiene que estar perfectamente individualizado por el causante en el testamento. Es decir, no puede haber un beneficiario que sea elegido por el heredero. O sea, específicamente, de acuerdo a lo que dice el artículo 2484, tiene que estar individualizado por el causante en el testamento. Tal vez algo ya hayan visto cuando vieron el tema testamentario, pero hay situaciones en las cuales, pese a que no está individualizado perfectamente el beneficiario, se interpreta lo que quiere decir el testador para que sea viable la institución de heredero o de legatario. Esos casos especiales están previstos en el artículo 2485,
que habla de, por ejemplo, cuando se hace un legado a los parientes en plural, y no se individualiza qué parientes. Entonces, la solución que da el código es que si en principio son los de grado más próximo, pero si hay uno solo de grado más próximo, como estamos hablando de que instituye herederos o legatarios a sus parientes en plural, también se encontrarían comprendidos los de grado posterior. Este artículo 2485 también hace alusión cuando se designa las asociaciones, a los pobres o al alma del testador. A ver, ¿quién quiere leer el artículo 2485? Así lo recuerdan mejor de lo que yo lo pueda repetir. Bueno, lo leo. Dale. Dice, casos especiales. La institución a los parientes se entiende, hecha a los de grado más próximo según el orden de la sucesión intestada y teniendo en cuenta el derecho de representación. Si a la fecha del testamento hay un solo pariente en el grado más próximo, se entienden llamados al mismo tiempo los del grado siguiente. La institución a favor de simples asociaciones se entiende hecha a favor de las autoridades superiores respectivas del lugar del último domicilio del testador, con cargo de aplicar los bienes a los fines indicados por el causante. La institución a los pobres se entiende hecha al Estado municipal del lugar del último domicilio del testador o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, con cargo de aplicar los bienes a fines de asistencia social. La institución a favor del alma del testador o de otras personas se entiende hecha a la autoridad superior de la religión a la cual pertenece el testador, con cargo de aplicar los bienes a sufragios y fines de asistencia social. ¿Les queda claro? Entonces, cuando no hay esa individualización que se exige por el código, se establecen estos casos especiales como para que de todas maneras pueda resultar válida la cláusula testamentaria. Obviamente que no son situaciones habituales, pero podría darse este tema. Yo creo que lo más recurrente es el tema de los pobres, que mucha gente que por ahí tiene dinero, tiene un patrimonio y no tiene, diríamos, herederos forzosos, porque son solteros, porque no han tenido nunca un vínculo ni familiar ni de amistad, los que nosotros llamamos ermitaños. Muchas veces pasa que testan así, a favor de los pobres, o instituyendo herederos a, por ejemplo, Asociación Cooperadora Hospital Materno Infantil, Asociación Cooperadora del Hospital Intersonal, o quien fuere. O sea, se dan estos casos. Entonces, si por alguna circunstancia no estuviera bien determinado esa persona, si encuadraría dentro de estos casos especiales y se puede interpretar, hay que interpretar a favor de la validez del testamento. Ese es un principio general. Entonces, cuando hay alguna falla en el texto, en la redacción, o lo que fuere, bueno, hay que tratar de suplirla a través de buscando otros elementos. Y en este caso particular de los sujetos, bueno, el código establece estos casos especiales. ¿Está claro? Lo del alma del testador no me queda muy claro, o sea, sí, el artículo se entiende, pero no sé si alguna vez le tocó en la práctica, yo es la primera vez que escucho esto. No, mira, los casos de sucesiones testamentarias, yo te diré que en mi experiencia personal no superan el 3% de las sucesiones que yo hago. En Argentina no hay cultura de testamento, o sea, realmente son contadísimos los casos en que aparecen testamentos. En general es de gente soltera, o bueno, en el caso de los convivientes, para aquellos que saben que no hay derecho hereditario entre los convivientes, porque la verdad es que la gente común piensa que si hace 30 años que vive con otra, la va a heredar. Y así que la sorpresa esta de saber de que no tienen derechos hereditarios, yo sí la veo frecuentemente.
Y bueno, y si no hay un testamento, sonaron, hablando mal y pronto. Y sí, los testamentos que he visto son de gente soltera, muchas veces pasan de grupos de hermanos, familias donde hay, casi todos los hermanos son solteros y se van beneficiando recíprocamente entre sí o algún sobrino en particular, pero testamentos son muy pocos, o sea, no es en la práctica, desconozco la estadística de los juzgados civiles donde tramitan las sucesiones, de cuántas tienen testamentarias frente a las avintestato, pero son muy pocas, y muchas veces nos tocan situaciones muy retorcidas, ¿no? Que se dan fundamentalmente con los hológrafos. Los testamentos hológrafos, que son los que la gente por ahí hace, diríamos, en la intimidad de su casa y con intención de que no trascienda su voluntad, por ahí están mal redactados, y se pueden interpretar. Yo tengo un caso de una persona que suponemos que lo hizo a propósito porque fue procurador general de Santa Fe, o sea que no era una persona que no tuviera conocimientos jurídicos, y testó a través de cartas, es decir, le enviaba el texto del testamento a sus amigos, e instituyendo los herederos, pero en un lenguaje llano, no formal, lo cual es lo que primero llama la atención, porque siendo una persona con solidez jurídica, que utilice un vocabulario común, no cierra. Pero el tema es que le mandó a muchos, y la fecha cierta la daba hacía sellar. Antes, les digo, cuando uno hacía un contrato, tenía que hacerlo en una hoja con un sellado que se hacía en el Banco Provincia. Entonces, uno iba y a veces permitían un sellado en blanco, es decir, yo llevaba una hoja en blanco y decía, séllemelo por X pesos, que era la cuenta que yo sacaba de lo que yo tenía que pagar de impuesto a los sellos, pero nadie me exigía, diríamos, una declaración de a qué correspondía ese sellado, si coincidía o no coincidía, o sea, uno lo llevaba y se lo ponían, decía, por 10 pesos, 100 pesos, y después sobre esa hoja uno hacía el contrato. Este señor, para darle fecha cierta, porque si no una carta, uno puede tener el sobre, pero no puede, una vez que sacó el instrumento del sobre, podía cambiarlo, la carta que venía adentro. Entonces, utilizaba hojas con el sellado que les digo del Banco Provincia. Bueno, una vez que fallece, aparecen varios con varias cartas, y bueno, fue realmente muy complicado de interpretar, porque bueno, había cosas que se superponían, otras no, bienes que figuraban en algunos, otros no se entendía bien si eran legados o eran instituciones de herederos, y costó mucho hasta que finalmente se sentaron todos los herederos y hicieron la mejor interpretación para que a cada uno le pudiera tocar algo, porque si seguían peleando en relación a cómo interpretar, podían quedarse todos sin nada. Entonces, bueno, a través de ese acuerdo se pudo seguir adelante. Pero son situaciones, les reitero, excepcionalísimas. O sea, lo del alma, fundamentalmente porque ustedes vieron que hay una restricción de atestar, o sea, hay una inhabilidad a los ministros de culto que atienden en la última enfermedad a la persona para evitar la captación de la herencia. Pero bueno, podría ser una persona que realmente siempre hubiera estado ligada a la iglesia o bueno, a la institución religiosa que sea, y que decidiera estar a favor de ellos. Ahora, poner en favor de mi alma es un poquito anticuado, o sea que hay cosas que, salvo que fuera alguien que lo tuviera estudiado, de que se pone así, la gente cuando hace un testamento hológrafo, lo escribe como habla, de la misma manera, sin o sea, terminología jurídica.
La terminología jurídica está en los testamentos que se hacen por acto público, porque los escribanos, obviamente, tratan de interpretar la voluntad del que le está pidiendo que confeccione el testamento en una escritura, y lo traduce en términos jurídicos, para que eso no tenga ninguna duda y sea válido. Así que la duda y los mayores problemas de interpretación se dan en los hológrafos, que bueno, también son los menos. ¿Por qué? Porque a veces si el primero que llega encuentra a la casa de la persona fallecida, encuentra el testamento que no lo favorece, lo más probable es que lo haga desaparecer. Entonces, si no se tomó el recaudo de que estuviera a resguardo de una persona que lo pudiera proteger y que lo iba a entregar en el momento de que se defería la sucesión, pueden desaparecer. Esa es la realidad. Así que, bueno, habrá que ver. El otro día justamente estábamos hablando de, por ejemplo, si un WhatsApp donde una persona expresara su voluntad podría ser interpretado como un testamento hológrafo, teniendo en cuenta la altura de los tiempos en los que nos encontramos. Pero bueno, son cosas que el tiempo dirá si van apareciendo y cuál es la interpretación que los jueces le pueden llegar a dar a ese tipo de cosas. Pero te reitero, la práctica es casi nula las sucesiones testamentarias, muy pocas. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del objeto de los legados. El artículo 2497 dice cuáles son los bienes que pueden ser legados. Y en principio son todas las cosas y derechos que están en el comercio, es decir, todos los bienes en relación a los cuales no existe una prohibición específica, por lo cual no se puedan disponer. Y el artículo dice también, aún las que no existan todavía, pero que existirán después. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo legar, por ejemplo, la cosecha de mi campo el año posterior a mi muerte. Bueno, eso hoy no existe. O en el momento que lo estoy haciendo digo la próxima cosecha. Pero va a existir. Obviamente, si nunca existe, el legado carece de validez. Pero uno puede legar cosas que todavía no existan. ¿Tá? Ahora bien, esa individualización del objeto legado tiene que también ser clara y no puede ser dejada al arbitrio de un tercero. Yo no puedo decir que lego a Juan el objeto de mi pertenencia que mi heredero Pedrito le quiera entregar. Tiene que ser algo determinado, no cualquier cosa. Puedo decirle, lego a Juan un libro de mi biblioteca. Bueno, después habrá que ver qué libro, eventualmente, pero no una cosa indeterminada, como decía, lo que prefiera mi heredero, que es el encargado de cumplir el legado, lo que él quiera que le dé. Eso no está prohibido, está prohibido. Quiere decir que nunca se puede dejar al arbitrio de un tercero la individualización del objeto que se está legando. ¿Cuándo se adquieren o se entregan los legados? La adquisición del legado, el artículo 2496 dice que el derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del testador o eventualmente si el legado está sujeto al cumplimiento de alguna condición al momento de que se cumpla esa condición. Pero el derecho nace a partir de la muerte del testador, aun cuando, como les decía inicialmente, no es que haya una continuidad de la persona como en el caso del heredero instituido, pero cuando el bien está determinado, se produce, diríamos, una ficción jurídica por la cual es el sucesor individual o particular de ese bien a partir del mismo momento de la muerte. Pero la entrega la tiene que solicitar. El legatario no recibe de pleno derecho la posesión de la cosa.
lo mismo que el heredero testamentario. O sea, necesariamente los únicos que reciben de pleno derecho son los legitimarios. Todo el resto tienen que solicitar, y el legatario no es la excepción. Es decir, aun cuando estuviera en la posesión de la cosa, porque puede ser que por alguna circunstancia el causante le esté legando un inmueble, por ejemplo, que esté ocupado en ese momento por el legatario, pero él indefectiblemente tiene que solicitar la entrega del legado al heredero. Si no hay herederos, porque puede ser un caso de que en un testamento solamente se instituyan legatarios, o sea, no siempre los testamentos tienen herederos, legatarios, y cumplen incluyen todas las instituciones. Puede ser que una persona dice, yo le lego mi casa a tal, mi auto a tal, mi biblioteca a tal y mis cuadros a tal otro. Entonces ahí no hay un heredero, sino son todos legatarios. Entonces en ese caso puede haber un albacea, que es el ejecutor testamentario, eso yo creo que todavía no lo vieron, pero bueno, hay un funcionario, diríamos que se nombra, que lo puede nombrar el testador mismo dentro del testamento, que se llama albacea, que en general es un abogado que cumple las disposiciones testamentarias. Y también puede darse el caso de que haya una herencia vacante, pero que vacante es cuando no hay herederos de ningún tipo, pero sí haya legados válidos. Entonces, en ese caso, el curador de los bienes es el que va a ejecutar y entregar este legado. Es decir, la entrega de la posesión la tiene que exigir de acuerdo al 2499. ¿Por qué es esto? Porque podría ser que una persona tenga derecho a un legado, pero que haya otras situaciones que impidan que pueda acceder a eso. Entonces, los herederos pueden tener defensas para oponer contra este legatario. Por ejemplo, que el testamento donde fue designado legatario sea nulo, que haya algún tipo de nulidad de las disposiciones testamentarias, que por ejemplo no tenga capacidad para recibir el legatario, o que por ejemplo se plantee una reducción o directamente la extinción del legado para resguardar la legítima. Es decir, tendrán que sacar las cuentas y ver si realmente alcanza para todo, para pagar las deudas, para cubrir la legítima, y recién ahí se va a poder hacer efectiva esta entrega de la posesión. O sea, siempre hay que solicitarla, aun cuando detente la cosa. Ahora bien, puede haber gastos de entrega. No estamos hablando de un inmueble, pero por ejemplo, si fuera algún bien así, no sé, la cosecha que decíamos hoy, bueno, en ese caso, los gastos de entrega de ese legado en el lugar donde correspondan son un gasto, son una carga de la sucesión, como muchos otros gastos que también son cargas de la sucesión y que los debe afrontar la masa con carácter previo a la partición. Ustedes partición todavía no vieron, ¿no es cierto? Un poco de eso vimos la semana pasada, un poco igual. Sí. Bueno, ustedes cuando estudien o cuando los vean, hay una cuenta particionaria que hay que hacer en todas las sucesiones, en las cuales hay determinadas, digamos, pautas a seguir, y antes de partir, o sea, hay que determinar cuál es el activo y cuál es el pasivo para llegar a cuál es la masa partible. Como cualquier cuenta, antes de distribuir, tengo que saber qué es lo que tengo y cuánto debo, así, a ver cuánto me queda de lo que yo tengo. Bueno, dentro de este pasivo están las cargas de la sucesión, que son los gastos de la sucesión, o en este caso particular, los gastos de entrega de los legados.
Hay distintos tipos de legado que están establecidos todos en el capítulo 5 del código. Vamos a ir viendo de a uno, porque cada uno tiene alguna particularidad. El más habitual y sencillo es el legado de cosa cierta y determinada, es decir, yo lego un bien particular. La casa de calle Castelli 1323. No hay duda ahí. Y ahí se está transmitiendo al legatario el ejercicio de un derecho real sobre una cosa que pertenecía al causante. Ahí se produce esta transmisión directa, esta sucesión a título particular entre uno y otro. El legado de cosa cierta y determinada está regulado por el artículo 2498, y ahí, con este tema de que les decía de esta sucesión inmediata de uno a otro, se habilita al legatario a ejercer todos los actos protectorios de esa cosa relacionados con la reivindicación, si fuera necesario, porque ese inmueble, por ejemplo, estuviera ocupado o se estuviera por perder o lo que fuere. Entonces, el artículo 2498, como les decía, dice que el legatario de cosa cierta y determinada puede reivindicarla con citación del heredero. Esto se relaciona con lo que les decía recién. Él puede ejercer derechos, pero siempre con citación del heredero, que es el que en definitiva es el que va a ejercer las defensas que correspondan si es necesario. Debe pedir su entrega al heredero, al administrador o al albacea, aunque la tenga en su poder por cualquier título. Y termina con el tema de los gastos, que dice: los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión. Dentro de este legado de cosa cierta y determinada, hay varios subtipos. Tenemos, por ejemplo, el legado de inmueble del artículo 2501. Como les decía, obviamente el legado de inmueble es de cosa cierta y determinada. Ahora bien, este artículo 2501, a ver quién lo puede leer. Ahí lo leo, 2501, ¿no? 1. Sí, dice legado de inmueble. El legado de un inmueble comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que hayan sido realizadas. Los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación del fondo legado, se deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación independiente. Bien, entonces, ahí tenemos, primero, el tema de las mejoras. No importa que las mejoras se hayan hecho antes de otorgar el testamento donde se instituyó el legado, o se hayan hecho con posterioridad. Todas las mejoras, si uno lega tal inmueble, están comprendidas y no requieren ningún tipo de compensación. A su vez, la última parte del artículo habla de terrenos que amplían el fondo legado y que no sean susceptibles de explotación independiente. Bueno, a mí realmente, pensándolo, lo único que se me ocurre, porque la mayoría de los terrenos pueden ser susceptibles de explotación independiente y de subdivisión, es a veces ocurre, no sé si habrán visto, sobrantes de manzana. En muchas manzanas en las ciudades, cuando se hacen las divisiones de los terrenos de la manzana, por errores de mediciones, o que cada uno, diríamos, edificó sobre una parte y quedaron partes que quedan como fuera de ese fondo original, van quedando, a veces quedan 5 metros, 3 metros de sobrante de manzana. Entonces puede ser que alguien adquiera, por ejemplo, esos sobrantes de manzana y se incorporan, diríamos, al inmueble legado, porque eso solo no sirve para nada. O sea, imagínense 10 metros cuadrados en el medio de una manzana, solo le sirven al que está pegado, porque no puede con un helicóptero aterrizar en la mitad de la manzana. Para mí ese es el ejemplo más claro. No sé si la intención es también, por ejemplo, en los fondos rurales hay
pequeñas parcelas que no son susceptibles de explotación independiente, porque se establecen unidades económicas mínimas. Depende de la zona, depende de las características de la tierra, resulta antieconómico explotar. Por ejemplo, no existe un campo ganadero de 3 hectáreas. Entonces, si yo tengo un campo ganadero y anexo una pequeña parcela que le compré al vecino por lo que fuere, esa parcela de 3 hectáreas no puede ser explotada en forma independiente. Sería otra posibilidad de ejemplo, pero realmente no sé exactamente a qué apuntaría el artículo, pero es lo único que se me ocurre. Dentro de estos legados de cosa cierta también tenemos el artículo 2508, que habla del legado de un bien en condominio. Es decir, si yo hago un legado de un bien que yo tengo en condominio con otras personas, se entiende que no legué el total del bien, sino la parte que yo tengo de eso. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene. Entonces, si yo soy condómino, transmito mi porción particular de ese condominio. Ahora bien, si originalmente yo era condómino, pero después adquirí las restantes partes indivisas con posterioridad al testamento, bueno, entonces en ese caso el legado se hace extensivo a todo el bien. Otra posibilidad es el legado de cosa grabada, es decir, esa cosa cierta que me intentan transmitir por un legado, está grabada con una hipoteca, con un embargo, con una prenda, usufructo, uso, habitación, servidumbre, cualquier tipo de gravamen. El heredero no está obligado a liberarlo de esa carga, es decir, yo recibo como legatario la cosa hipotecada, la cosa embargada, la cosa con una servidumbre, afectada por una servidumbre, y es a mi cargo como legatario tratar de levantar ese gravamen, y la responsabilidad del heredero es hasta el valor de la cosa que recibe, obviamente, pero no hay obligación de liberarla para ser entregada por parte del heredero. Otro punto es el legado de cosa ajena, es decir, si yo, es el artículo 2507 del Código, en principio el legado de cosa ajena no es válido. O sea, yo si leo una cosa que no es mía, no es válido. Salvo que posteriormente el testador la adquiera. Es decir, yo le legué el terreno de calle Benito Lynch 1314, que no era mío en el momento de hacer el testamento, pero después fui y lo compré. O, otra alternativa, le impuse a mi heredero comprar ese inmueble para ser entregado a la persona que instituí como legatario. Entonces, en ese caso, es una especie de cargo que yo le estoy imponiendo al heredero, esta obligación de comprar esa cosa que yo legué y era ajena. Puede ocurrir que el legatario, antes de la apertura de la sucesión, la haya comprado esa cosa. Entonces, en ese caso, el código dice que se le debe su precio. Pero si la adquisición por parte del legatario fue a título gratuito, entonces en ese caso queda sin efecto el legado. Es decir, es como compensar ante una situación como la descrita, ¿no? Son todos casos utópicos y por eso les decía que puede resultar aburrido, pero bueno. Otro tipo de legado es el legado de género. En todo este tipo de instituciones se rigen también por todas las reglas de las obligaciones. Ustedes recordarán cuando estudiaron obligaciones, la obligación es de entregar una cosa de determinado género, determinada calidad, las cosas fungibles, no fungibles. Bueno,
toda esa terminología se aplica, y para tratar de también de comprender cada uno de estos legados, se aplica aquí. El legado de género está previsto en el 2502, que dice que el legado cuyo objeto está determinado genéricamente es válido aunque no exista cosa alguna de ese género en el patrimonio del testador. Por ejemplo, yo digo que lego un caballo de carrera a fulanito de tal. Bueno, en ese caso, el género es el animal y la especie es el caballo de carrera. Aun cuando no exista, dice el código, una cosa de este tipo, como es algo genérico, hay infinidad de tipos de caballos de carrera, genera la obligación para el heredero de entregar esta cosa genérica. Si el testador da la posibilidad de elección al heredero, el heredero se libera entregando lo peor o lo más barato, el caballo de carrera más berreta que consiga. Pero si la posibilidad de elección se la da al legatario, el legatario podría reclamar el de mejor calidad posible. Entonces, depende de a quién el testador dé la posibilidad de elegir esa cosa genérica que está pidiendo que se le entregue. Ahora bien, si hay uno solo en el patrimonio, y no estoy diciendo, habla de algo genérico, pero hay una sola de esas cosas en el patrimonio, con la entrega de eso cumple. O sea, por más que esté el caballo de carrera con una fractura en sus pies. Así que bueno, esa sería la parte genérico. Lo mismo pasa con el tema de las cosas fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que se consumen o deterioran con su uso. Por ejemplo, el dinero. Entonces, si hay algún tipo de evicción en esas cosas fungibles que se debían entregar con motivo del legado, puede demandar la entrega de otra cosa de igual especie y calidad, porque al ser una cosa realmente fungible, cambiable, pueden pedir que se le entregue otra. También hay otro caso de el legado de objeto alternativo, es decir, yo impongo a mi heredero la entrega de un televisor o un equipo de música. El heredero cumple entregando cualquiera de las dos, porque es alternativo, una u otra. Ahora bien, resulta que me entregan el televisor y se funde al día siguiente, se quema al día siguiente. Entonces, ahí hay una evicción, es decir, yo perdí la cosa que recibí por una situación ajena a mí, y por lo tanto puedo reclamar la cosa alternativa que figuraba dentro del legado. ¿Sí? Podría reclamar el equipo de música. Otro tipo de cosa determinada es el legado con determinación del lugar. A ver, si me pueden leer el artículo 2504. A ver, sí. Legado con determinación del lugar. El legado de cosas que deben encontrarse en determinado lugar se cumple entregando la cantidad allí existente a la muerte del testador, aunque sea menor que la designada. Si es mayor, entregando la cantidad designada. Si no se encuentra cosa alguna, nada se debe. Si las cosas legadas han sido removidas temporariamente del lugar habitual de ubicación aludido en el testamento, el legado comprende las que subsistan en el patrimonio del testador hasta la concurrencia de la cantidad indicada por éste. Por ejemplo, si yo digo que lego las 200 botellas de vino
que están en la bodega ubicada en el sótano de mi casa, y cuando yo me muero van al sótano de mi casa y resulta que ahí hay 100 botellas, estoy cumpliendo entregando las 100 botellas. Si hubiera 300 botellas, cumplo entregando las 200 que dice el legado. Y si no hay ninguna botella de vino, no debo ninguna. O sea, para que interpreten un poquito qué quiere decir, y a la vez, cuando dice que si fueron removidas del lugar habitual, bueno, resulta que se llevaron las botellas porque había que arreglar el sótano, bueno, entonces aplica la última parte del artículo. Otro tipo de legado es el legado de crédito, es decir, el causante tenía un crédito en contra de otra persona, es decir, determinada persona le debía dinero, por ejemplo, y le lega ese crédito a determinada persona. Entonces, en ese caso, lo que se le lega es la parte del crédito que está subsistente al tiempo de la muerte del testador y los intereses que se devenguen desde ese momento en adelante. ¿Y qué implica el legado del crédito? El heredero le tiene que entregar al legatario el instrumento donde está asentado ese crédito. Vamos a suponer un contrato, un pagaré, lo que fuere. Entonces, cumple entregando el instrumento y el legatario tendrá que ejercer las acciones o hacer la actividad que corresponda para poder percibir ese crédito. Otro tipo más de legado es lo que se llama legado de liberación. ¿Qué pasa? Puede ser que una persona tenga con el causante una deuda. Entonces, el causante lo libera de esa deuda. Es decir, expresamente en su testamento refiere que libera a Pedrito de la deuda que tenía con él de X dinero. Pero si después el legatario sigue, o sea, amplía, diríamos, con una nueva deuda con posterioridad al testamento, no está comprendida en este legado de liberación. Solamente comprende la existente al momento de confección del testamento, porque si no, podría seguir adquiriendo crédito y después sentirse liberado con ese legado de liberación. Otro tipo de legado es el del 2509, que es el legado de alimentos. El legado de alimentos se instituye en favor de personas menores de edad o con algún tipo de discapacidad, y el artículo refiere la amplitud de ese legado de alimentos, que comprende, dice el artículo, la instrucción, el sustento, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, hasta la mayoría de edad o hasta que cese la discapacidad, para el caso de que en algún momento pudiera cesar. Cuando ese legado de alimentos es en favor de una persona capaz, se toma como un legado de prestaciones periódicas, que el legado de prestaciones periódicas está previsto por el artículo 2510, que son obligaciones de cumplir periódicamente con el pago de una suma X a favor de otra persona, que puede ser en relación a alimentos, que entonces sería, diríamos, el residuo del artículo anterior, con esa amplitud, ¿no?, que tiene que alcanzar para instrucción, sustento, vestido, vivienda, etc. Se toma como las de pago periódico, que también podría ser que el causante instituya un legado que diga que mientras que fulanito viva, le va a entregar la suma de $10.000 por año, por ejemplo. Entonces, cuando son a favor de mayores de edad, se lo considera un legado de pago periódico comprendido en el 2510 y que tiene efectos diferentes
al momento de la conclusión. Esos, diríamos, es en resumen los distintos tipos de legado que están previstos en el código. Si hubiere otros, habrá que ver si se pueden interpretar como encuadrados en alguno de los artículos, siempre tratando de interpretar a favor de su validez. Ahora bien, ¿cómo, en el caso de que no haya patrimonio suficiente para poder pagar a todos los acreedores y a todos los legatarios? ¿Cómo hago? ¿Cómo elijo unos sobre otros? Bueno, el artículo 2358 del Código establece el orden de pago de los legados. A ver, también me gustaría que lo lean, porque bueno, es importante. Perdón, ¿puede repetir el artículo? 2358. Procedimiento de pago. Exacto. Dice, procedimiento de pago. El administrador debe pagar a los acreedores presentados según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Pagados los acreedores, los legados se cumplen, en los límites de la porción disponible en el siguiente orden. Primero, los que tienen preferencia otorgada por el testamento. Segundo, los de cosa cierta y determinada. Y tercero, los demás legados. Si hay varios de la misma categoría, se pagan a prorrata. Bien, entonces tenemos primero los acreedores y de acuerdo al orden de preferencia que establece la ley de concursos. Y segundo, dentro de los límites, dice el artículo, de la porción disponible. Por eso tenemos que tener en cuenta si existen herederos legitimarios o no, para saber cuál es la porción disponible. A partir de que tengamos establecida cuál es la porción disponible, puede ser que el testador en su testamento, al establecer el legado, haya establecido una preferencia en particular. En ese caso, esos van primero. Segundo, los de cosa cierta y determinada. Y por último, los demás legados, que si hay varios, se pagan y no alcanza el dinero, siempre pensando en que no alcanza el dinero, se pagan a prorrata. Puede ser también el artículo 2359, que habla de la garantía de los acreedores y legatarios. ¿Qué pasa? Los acreedores y legatarios pueden oponerse a que se entreguen los bienes de la sucesión a los herederos, es decir, que se efectivice algún tipo de partición, hasta tanto se cumplan el pago de los créditos de los acreedores y los legados. Esa garantía está establecida por el 2359. Siempre esto es en relación a la sucesión solvente o insolvente. Si la sucesión es solvente, no hay ningún conflicto. Si la sucesión es insolvente, se puede pedir el concurso o la quiebra. O sea, si no alcanza para cubrir todas las obligaciones emergentes de la sucesión, fundamentalmente en este caso, los primeros, como les decía, son los acreedores, bueno, concurso o quiebra. Ahora vamos a pasar a la renuncia del legado. Es decir, uno siempre está obligado a aceptar un legado en relación al cual es instituido. No, esto es como lo mismo que el heredero. Uno puede optar por aceptar o por renunciar. Nadie está obligado a recibir un legado. Ahora bien, en la reforma, en la última reforma, lo que se hizo fue, para que las situaciones estas de aceptar o renunciar no permanezcan en forma indefinida y que no esté claro que lo que perjudica todo tipo de relaciones comerciales y patrimoniales, cualquiera interesado puede pedir que se fije un plazo para que un legatario acepte o renuncie. Y ese plazo va a ser bajo apercibimiento de tenerlo por renunciante. Es decir, si yo te intimo a aceptar el legado dentro de X plazo y vos permanecés en silencio, la consecuencia es que se te tenga por renunciante. Esto es como para poder seguir adelante, ya les digo, con la liquidación del patrimonio relicto.
Y también hay otro tema que es la indivisibilidad. Si, por ejemplo, a una persona se le hacen 2 legados en un testamento, uno con cargo de cumplir determinada prestación y otro libre, no puede esa persona aceptar uno y repudiar el otro, es decir, aceptar el libre y repudiar el que tiene un cargo. Es indivisible, no hay posibilidad de renuncia parcial cuando una persona está instituida en 2 legados dentro del mismo testamento. Por último, el derecho de acrecer, es decir, si 2 o más personas son instituidas como beneficiarios de un legado de una cosa cierta, y, por ejemplo, a 3 se les lega un auto, y hay 2 que no aceptan, el tercero acrece y la totalidad del auto pasaría a ser de él. La única excepción al derecho de acrecer en relación a los legados es el artículo 2490 de usufructo. Cuando uno lega usufructo de una propiedad a varias personas, el hecho de que alguna no acepte ese legado no acrece en relación a los demás, sino que favorece al titular de la nuda propiedad. Es la excepción que hay al derecho de acrecer en los legados. Para que lo tengan en cuenta si es pregunta de examen, pero bueno, es bastante finito el tema, pero bueno, es la única excepción. Y por último, el tema de la revocación, que eso va a ser un tema de la clase del lunes que viene, así que no me voy a meter para que no invadir jurisdicciones. Pero obviamente, si una persona que está instituida como legatario fallece antes que el causante, que es el momento del fallecimiento del causante que se produce la apertura de la sucesión, bueno, en ese caso se extingue el legado. No hay una transmisión a los herederos, no hay derecho de representación ni nada por el estilo en los legados. Es decir, si se muere antes que el causante, el legado se extingue. Bueno, esto sería, en resumen, todos los puntos que pide el programa. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran conversar de estos temas? No, profe, no sé si estaba leyendo un Power o se guió por el código, pero si tiene un Power nos vendría bien para que lo suban al campus. No tengo Power. Bueno. Inclusive sé que hay muchos que no quieren subir más Power porque ha ocurrido en los parciales que muy poco inteligentemente dicen que estudiaron por el Power. Y los Power, la idea de un Power es un poco hacer un esquema, o sea, esa es la idea, a mí me parece, de hacer una especie de resumen y a partir de eso tomarlo como base. Sí, lógico, pero bueno, un poco se ha desvirtuado y que a veces uno en los Power pone más información, pero bueno, no es toda la información y la forma de estudiar no es con los Power. Entonces ya he escuchado a varios profes que no quieren subir más Power para evitar este tema y que agarren algún libro alguna vez. La visión que se tiene a través de cuando uno lee un libro o cuando uno mismo hace un resumen o un esquema, un cuadro sinóptico, como le quieran llamar, hace que la información se le fije de otra manera. Y creo que no les estamos haciendo ningún favor subiéndole powers. Y de estos temas realmente no hay mucha doctrina, los libros no aclaran demasiado, y si te vas a un tratado, que yo he visto los temas, yo trato de verlos por tratados, pero si yo me pongo a explicarles a ustedes el origen en el derecho romano de cada uno de los legados, y realmente es algo, tras que no es una cosa práctica, porque ya les digo, no es algo habitual en el ejercicio de la profesión, remontarnos a los romanos tampoco sirve. Entonces,
si lees solamente los artículos del código, también, como no todo está, diríamos, seguido, o sea, uno permanentemente te referís a otras partes o artículos que están 100 antes, 100 después, es complicado estudiar solo del código, pero en los manuales estos temas están, y me parece que está bueno que los puedan leer. Por ahí la última lectura sí del código, para temas puntuales, pero si no, lo ideal es que ustedes, aquellas cosas que vean que no son, que son un detalle importante que tienen que tener en cuenta, es de alguna manera tomar nota, pero tienen que fijar las cosas de otra manera y no estudiando por los Power, porque vemos los resultados. O sea, el último parcial fue muy malo. Entonces, póngale un poquito más de empeño, y yo sé que sucesiones es muy árido, es aburrido, pero bueno, si estudian sucesiones, después van a tener un buen trabajo, porque nadie sabe de sucesiones, entonces los que saben los consultan más frecuentemente y pueden dar un mejor asesoramiento a sus clientes y no mandarse las macanas que a veces nos mandamos cuando no sabemos demasiado de un tema. Pero pónganle empeño, ya les digo, esto es aburridísimo, lo de los legados. O sea, yo cuando recién empecé en la facultad me acuerdo que siempre al último que entra le dan el tema más aburrido. Bueno, yo siempre me tocaba los legados, que por suerte se han modificado y simplificado increíblemente, porque era mucho más difícil en el código anterior. Ahora se ha podado bastante a partir de esto que les digo, de la no utilización en la práctica de muchos tipos de legados que figuraban y que en definitiva se pueden subsumir en otros temas. Entonces, no está tan difícil, pero bueno, hay detalles que son importantes. Y otras cosas que son iguales que la institución de heredero testamentaria, así que se aplican los mismos principios, ¿sí? Por eso, si tienen alguna duda que yo les pueda aclarar, con gusto, pero no hay PowerPoint. No, está bien, yo porque en el primer parcial creo que nos sirvió bastante como para entender un poco más cómo estaban explicados los conceptos quizás más abstractos. Yo por lo menos recurría a los Power como para entender mejor quizás lo que no entendía del código, más allá de que esté el Código Civil y Comercial comentado, que bueno, eso ya lo publicaron y lo tenemos a disposición, pero siempre viene bien también, bueno, cuanto más Sí, haya, yo estoy de acuerdo, pero a partir de eso, diríamos, de las conversaciones que hemos tenido y de los resultados de los exámenes, me parece que tomarme el trabajo de hacer un Power y que produzca un efecto diferente al que nosotros queremos, bueno, en esto es como todo, es un tema de responsabilidad de cada uno, no son todos estudiantes irresponsables, la mayoría supongo que son responsables, y hay gente que le ha ido muy bien y le seguirá yendo muy bien, pero pareciera que hay una utilización, e incluso invocarlo, decir, bueno, pero yo me leí todos los Power, y no es me leí todos los Power, en todo caso, me leí todos los libros y eso no estaba, pero no decir eso no estaba en el Power o cosas por el estilo. Y bueno, yo sí creo, estoy de acuerdo con vos, que sirve. Por ahí un tema tan aburrido como legado no, pero en otros puntos sí vale la pena. Y aparte uno va poniendo información, y se van mejorando los Power, y yo voy retocando también las mismas cosas que siempre hacíamos, ¿no? Porque cuando dábamos clase presencial, también usábamos Power cuando teníamos la posibilidad de contar con el proyector. Pero bueno, los tiempos van cambiando y está bien que nosotros publiquemos los Power y todo, no hay ninguna cosa que sea tan intelectual ni tan elevada que no se pueda reproducir. Pero bueno, en este caso no hice Power, así que vean el código comentado, que la mayoría están bien, y si pueden darle una leidita a algún manual del tema, mejor.
Bueno, gracias. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, los despido y nos vemos la próxima. Gracias. Nos Chao, vemos. buenas noches. Adiós.